Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Cruz y bueno, quiero darle las gracias a Somedit por la invitación que me hizo para platicar el día de hoy con todos ustedes. El tema que vamos a ver es cuidado del acceso vascular para hemodiálisis. Primeramente, pues agradezco la atención y la participación que tienen todos ustedes. Para un servidor es la primera vez que me toca compartir con ustedes una plática por esta línea. Realmente es una experiencia que estoy disfrutando. Los nervios son muchos, pero la expectativa lo es aún más. Entonces, pues bueno, vamos a hablar del cuidado del acceso vascular para hemodiálisis y pues sin duda casi ya un siglo haciendo hemodiálisis en el mundo, 96 años aproximadamente, y pues tendría yo que hacer una mención de lo que generalmente nos ha llegado a tocar en nuestra práctica diaria y a lo largo del camino que llevamos ya recorrido en el ámbito de la nefrología. Y pues bueno, ¿cuántas de las veces no nos hemos encontrado con situaciones de esta índole? Las imágenes que ustedes están viendo, pues desde luego que llaman mucho la atención. Pues en la primera imagen, pues bueno, es un paciente que me tocó ver en la consultoría en esta semana. Es un paciente que llega y dice, bueno, es que tengo un problema del acceso vascular. Se quita la playera y descubrimos esto. Un catéter salido, fuera de lugar, retornado aparte, y el paciente dice, no sé qué pasó. En la otra imagen, pues cuántas de las veces no nos hemos encontrado con este tipo de accesos vasculares y decimos, híjole, ¿qué pasó? Y nos hacemos una serie de interrogantes. ¿Cuál es el trasfondo de estos accesos vasculares? ¿Qué hicimos o dejamos de hacer para la atención de este acceso vascular? Pero mejor aún, ¿qué podemos hacer para que esto no continúe? ¿O qué podemos hacer para que esto mejore? Y pues bueno, sería un error el no comentarles. Perdón, no puedo pasar mi siguiente diapositiva. ¿No me permite? No me permite. Bueno, estas son cosas que pueden suceder. Estamos en vivo y pues es una situación técnica. Bueno, creo que ahí va. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que son los antecedentes históricos del acceso vascular, pues no puedo dejar de mencionar al señor escocés Thomas Graham, quien fue el primero que acuñó el término de diálisis en el año de 1861. Y por supuesto, seguido de John Abel en 1913, que fue el primero que desarrolló en Estados Unidos el primer riñón artificial que se conoció en esa época. Y bueno, el señor George Haas en 1924, que fue quien realiza en Alemania la primera hemodiálisis en un ser humano. Entonces, para hablar del acceso vascular, pues sí necesitamos retomar una parte de lo que es la historia y bueno, pues va de la mano con lo que es los antecedentes históricos de la hemodiálisis. Yo les comentaba que bueno, ya casi un siglo de hacer hemodiálisis
en el mundo. Y pues no podemos dejar de mencionar estas personalidades, como lo es el señor Wolf en 1943, quien fue el que desarrolló el primer prototipo de dializador. En 1945 trató con éxito a su primer paciente con enfermedad renal, que era una mujer de 67 años de edad. En 1960, el señor Scribner inventa un dispositivo innovador conocido como una fístula, que llevó, por cierto, su nombre, la fístula de Scribner. Quinton, en 1960, desarrolla 30 dispositivos biomédicos, incluyendo el catéter que llevaría su nombre, el catéter de Quinton. Y bueno, también es importante mencionar a estas personalidades, que es el señor Brescia, Cimino y Apple, en 1960, que sin duda vienen a remover todo lo que ya los anteriores habían realizado. Y bueno, ellos llegan con una propuesta de la fístula. Y bueno, cabe señalar que después de más de 50 años, este invento del señor Brescia sigue siendo hoy en día uno de los mejores accesos vasculares para la terapia de sustitución renal. Bueno, teniendo como paréntesis esta parte de lo que es el acceso vascular, pues bueno, podemos decir que la vida de un paciente en hemodiálisis depende de un acceso vascular, pero que este acceso vascular debe de ser funcional, ¿sí? Debe de ser un acceso que nos permita llegar al torrente sanguíneo del paciente y por ende poderle dar y brindar una terapia de reemplazo renal. Desafortunadamente, en lo largo de mi trayectoria laboral, me ha tocado ver pacientes que pues llegan a perder la vida por falta de un acceso vascular. Y es entonces cuando nos hacemos este tipo de interrogantes y llegamos a hacer un análisis de qué tan importante es el acceso vascular en el paciente con enfermedad renal. ¿Cómo le dices a un paciente que va a morir por no tener un acceso vascular? Es una situación difícil. Infortunadamente, me ha tocado ese papel, estar en esa situación, y resulta difícil tener que decirle al paciente que pues ya no hay más que hacer por él, puesto que ya no tiene un acceso vascular para poder seguir dándole una terapia de reemplazo renal. Entonces, esta parte es bastante difícil y pues bueno, de alguna manera, cuando nosotros hablamos del acceso vascular, yo siempre he pensado y he creído que es un trabajo en equipo. El cuidado del acceso vascular es un trabajo en equipo, ya que estamos integrados el paciente, el profesional médico y obviamente el profesional de enfermería y el cuidador primario de este paciente. Es como, digo yo, que es como un relojito, que si una parte de este reloj no está funcionando, un engrane de este equipo de trabajo no está funcionando, pues seguramente no vamos a tener los resultados que esperamos en nuestro paciente. Entonces, pues sí, resulta de gran importancia hacer mención de esto, puesto que es en lo que vamos a estar platicando en estos minutos. Y bueno, ¿qué es un acceso vascular? Pues entendamos por acceso vascular que es un punto anatómico por donde se accederá al torrente sanguíneo de un enfermo o de un paciente renal y por donde vamos a extraer y retornar sangre una vez que ha pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal.
Ajá. Este término, pues bueno, cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos dedicamos a esto, pues seguramente tendremos ahí una opinión en particular. Este concepto es tomado de las guías de práctica clínica de México del 2009 y pues bueno, nos da una referencia a lo que es el acceso vascular. Bien, tradicionalmente y acorde a la evolución de la ciencia y la tecnología, pues los accesos vasculares se han clasificado de esta forma, ¿sí? Tenemos que existen la clasificación de accesos vasculares, perdón, temporales, y a su vez se van a subclasificar en los catéteres tunelizados o de larga duración, eh, donde su permanencia puede ser mayor a 4 semanas. Y por otra parte vamos a encontrar los catéteres no tunelizados, donde su permanencia va a ser menor a 3 semanas. Esto en la práctica diaria, pues bueno, de repente no es tan congruente, ¿no? ¿Cuántas de las veces no nos hemos encontrado en la práctica clínica que existen pacientes con catéteres temporales con más de 2 años, ¿no? De permanencia en el mismo lugar y que, pues bueno, por ende van a tener problemas a largo plazo en esa permanencia. Aquí podríamos hablar de diferentes situaciones. La realidad es que dependiendo de las instituciones en las que se atienden nuestros pacientes, pues es el grado o el acceso que se puede tener a los insumos para ello, ¿no? Entonces, hay instituciones donde no se tiene como que el material necesario para poder hacer estos cambios. Entonces, por eso llega a pasar esta parte. La otra clasificación de los accesos vasculares son los definitivos, también conocidos como fístulas arteriovenosas. Estas pueden ser nativas, es decir, se hacen con la vena y la arteria del propio paciente, o también pueden ser protésicas, donde vamos a utilizar un material externo, como su nombre lo dice, una prótesis, que generalmente son de PTF, que es el famoso politetrafluoretileno, ¿no? De repente pareciera que es como un trabalenguas, ¿no? Pero es así. Bien. Cuando hablamos del cuidado o el autocuidado para el acceso vascular de hemodiálisis, pues yo les comento que tenemos una participación en equipo, donde cada uno de nosotros pues ponemos una colaboración para que esto resulte de la mejor manera. Y pues bueno, es importante la aportación y la intervención que cada uno de nosotros tenemos. En este caso, pues bueno, el diagnosticar a un paciente con enfermedad renal de forma oportuna, donde el paciente está requiriendo una atención de una terapia de reemplazo renal y ha sido previamente diagnosticado como tal por el área médica, pues eso sería estupendo, ¿no? Sería estupendo pensar que podríamos pensar en un acceso vascular en el paciente, cuando este paciente a lo mejor se encuentra en un estadio 3 o 4 de la enfermedad renal y que, bueno, podamos ofrecerle una mejor alternativa en cuanto a acceso vascular se refiere. Cuando hablamos en este caso, pues bueno, podemos estar pensando que podremos crear un acceso vascular permanente, como es una FAB, donde tenemos que esperar un periodo de maduración de este acceso vascular para poder dar una terapia de reemplazo renal, como lo es la hemodiálisis. Pero desafortunadamente, y es una realidad, el paciente generalmente ya es diagnosticado cuando ya se encuentra en un estadio avanzado, llamémosle el estadio 5, ¿no? Donde ya una terapia de reemplazo renal es necesaria. Entonces, pues bueno, la opción ahí a tomar es la instalación de un acceso vascular temporal, en este caso un catéter, y ir pensando más adelante en la creación de un acceso vascular definitivo para esperar el tiempo de maduración y poder continuar con su tratamiento de sustitución renal. Entonces, el área médica juega un papel bastante importante en este sentido. Bien. Para
efectos de una planeación del acceso vascular, pues bueno, siempre es importante que nosotros como área, como área médica o área de enfermería, pues preservemos la red vascular de nuestro paciente. En este sentido, el preservar las arterias, tanto la radial como la braquial, y las venas, como son la subclavia, la basílica y la cefálica, pues son de gran trascendencia, ya que son los vasos que generalmente se utilizan para la instalación de un acceso vascular. Entonces, nuestra labor y uno de nuestros cuidados es preservar esos vasos de nuestro paciente para poder ofrecer una mayor viabilidad o un abanico de oportunidad en cuanto al acceso vascular se refiere. ¿Cuáles serían nuestros objetivos principales al tener un acceso vascular? Bueno, como nos lo dicen las guías, como nos lo dicen las bibliografías, los autores y demás, bueno, pretendemos que este acceso vascular cumpla con ciertas características o ciertos objetivos. Primeramente necesitamos que este acceso vascular tenga o nos dé un flujo sanguíneo adecuado. Y este flujo sanguíneo adecuado puede ser de 300 mililitros minuto o más si es necesario o si fuera posible. Que ese acceso vascular genere la menor molestia posible para nuestro paciente. Es decir, que mi paciente se encuentre lo más tranquilo y lo más cómodo con ese acceso vascular que le estamos ofreciendo. Nos interesa también que este acceso vascular sea de una larga duración, ¿sí? Necesitamos evitar una trombosis local en ese acceso vascular. Necesitamos también evitar alteraciones hemodinámicas locales o sistémicas. Y por ende también requerimos que este acceso vascular nos ofrezca un bajo riesgo de infección. Entonces, esos son nuestros principales objetivos o lo que nosotros pretendemos buscar al instalar un acceso vascular en nuestro paciente o al contar con este acceso vascular. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para este tipo de accesos vasculares temporales? Pues bueno, obviamente va a ser un paciente que requiera una hemodiálisis, es un paciente con enfermedad renal aguda principalmente, una hemodiálisis en pacientes que estén en espera de la creación de un acceso vascular definitivo, con un paciente con disfunción de catéter peritoneal, ¿no? Esto también nos llega a pasar, de repente el paciente está en terapia de diálisis y llega a tener problemas en la cavidad peritoneal y pues bueno, ahí se hace necesario el necesitar un acceso vascular temporal de este tipo. Podemos realizar terapias de reemplazo renal, obviamente, aparte de la hemodiálisis, también en la actualidad sabemos que existen terapias alternativas como es la hemofiltración y la hemodiafiltración, donde también este acceso vascular nos va a servir para ello. Y bueno, también para realizar algún otro procedimiento hemoterapéutico, llámese quizá una transfusión, porque en ocasiones también llegamos a hemotransfundir a nuestros pacientes durante la terapia de reemplazo renal. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de catéteres? Pues bueno, según la bibliografía y bueno, en la experiencia que se ha tenido y que he podido compartir con el área médica, pues siempre que haya una buena planeación y que las cosas no se compliquen como de repente puede llegar a suceder, pues es una de las ventajas es de que es de una instalación rápida, ¿sí? Y que su uso puede ser inmediato. ¿A qué me refiero? Pues obviamente no vamos a esperar un periodo de maduración, un periodo de desarrollo como lo haríamos en un acceso vascular definitivo. Entonces, estas ventajas las podemos aprovechar en este sentido.
Pero obviamente también podemos tener ciertas complicaciones. Las complicaciones en este tipo de accesos vasculares pueden clasificarse en la instalación, en la permanencia y en el uso de este acceso vascular. En la instalación, pues bueno, podemos tener situaciones como es un hemotórax, neumotórax, hematomas, una probable arritmia cardíaca, una canulación y perforación cardíaca también, lo que conocemos como un taponade. En la permanencia podemos tener infecciones locales y sistémicas o pseudoaneurismas venosos, perdón. Y en el uso podemos tener disfunción por trombosis y torceduras o acodaduras de este acceso vascular. Y bueno, pues también podemos llegar a pasar o a tener esa mala experiencia de un embolismo aéreo. Bien, hablemos ahora de los catéteres tunelizados o permanentes. De repente, cuando apenas estamos empezando en este ámbito, tendemos a confundir. A veces, cuando hablamos de marcas y un ejemplo decimos Permacat, pensamos que es un acceso vascular permanente. No es tanto como tal, más bien son accesos vasculares tunelizados, como ya lo mencionaba anteriormente. Y bueno, en este sentido, este acceso vascular tunelizado también va a tener ciertas indicaciones, donde lógicamente va a ser instalado en un paciente que requiera una terapia de hemodiálisis de forma crónica. En pacientes obesos, donde su red vascular pues generalmente es difícil para poder accesar. Donde tenemos arterias y venas de bajo calibre y generalmente también en pacientes que tienen una edad avanzada. ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de acceso vascular? Pues bueno, nos puede permitir un alto flujo sanguíneo. Ajá. Y bueno, también nos menciona que vamos a evitar funcionar al paciente como si lo hiciéramos con una fístula. Bien, me quiero detener un poco aquí porque de repente y en la experiencia también los accesos vasculares tunelizados pueden llegar a tener alguna situación de disfunción. En mi experiencia puedo mencionar que este tipo de accesos vasculares, cuando no están bien manejados en el sentido de la permeabilización, la heparinización, pues sí llegan a brindar una baja en el volumen sanguíneo que nos pueden aportar. Entonces, pues bueno, va a depender mucho de estos cuidados, como les menciono, y pues por ende también de la forma en que fueron instalados. Obviamente también nos va a ofrecer ciertas características en cuanto a complicaciones. De igual forma las vamos a clasificar en lo que es en la instalación. Podemos tener hemotórax, neumotórax y hematomas. En la permanencia de igual forma pueden presentar o llegar a desarrollar infecciones locales, sistémicas y acodamientos. Y en el uso puede llegar a presentar disfusión por trombosis y también un embolismo aéreo, donde sabemos que este embolismo aéreo puede ser por una mala praxis del personal médico. Bien. Al hablar de un trabajo en equipo, de un trabajo multidisciplinario, pues obviamente los cuidados de enfermería en este acceso vascular, pues van direccionados a que este acceso vascular sea lo más funcional y lo más duradero para nuestros pacientes. Y obviamente tenemos que tener en cuenta las acciones esenciales para la seguridad de nuestro paciente. Ajá. Utilizar una técnica estéril a la hora de dar conexión en ese acceso vascular para darle el tratamiento de hemodiálisis a nuestro paciente. Vamos a hacer esta técnica estéril que vamos a utilizar debe de ser en todos los sentidos y parte desde que llega nuestro paciente a la unidad de hemodiálisis y se pone su equipo de protección también, equipo de protección personal, podríamos decir,
que va a depender de lo que manejen sus instituciones y bueno, por ende nuestra técnica de higiene de manos, ¿no? Que donde participa tanto el paciente, el cuidador, el área de enfermería, etcétera, ¿no? Y pues bueno, vamos a hacer el enfoque en lo que es la técnica para la conexión del acceso vascular. Cada institución va a tener su propio procedimiento. Se considera que este procedimiento o esta técnica va acorde a los requerimientos que nos marcan las instituciones, las diferentes dependencias. Y pues bueno, tenemos que hacer hincapié a la hora de que iniciamos nuestro procedimiento en, en cuanto a la revisión de ese acceso vascular, ¿sí? Vamos a retirar la curación del acceso vascular o vamos a retirar el parche externo que trae nuestro acceso vascular y vamos a revisar, vamos a observar el sitio de inserción para detectar ciertos signos que nos podrían indicar una infección de acceso vascular, una probable infección. Estos signos pueden ser enrojecimiento en la periferia del sitio de inserción del acceso vascular, puede haber calor local, incluso puede haber olor, en ocasiones puede haber sangrado y secreción purulenta y también puede existir dolor. Es importante que si nosotros empezamos a detectar este tipo de situaciones, pues hay que dar aviso oportuno al área médica para darle un seguimiento a este paciente. Vamos a realizar nuestra técnica de curación del acceso vascular aplicando la solución desinfectante en el sitio de inserción y en los lúmenes. Este desinfectante y esta técnica, vuelvo a repetir, van a depender de lo que manejen sus instituciones. De repente pudiéramos recomendar cierto tipo de antiséptico para la curación del acceso vascular, cierto tipo de material, de gasa, de parche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre mencionamos que esto va a depender de lo que a ustedes como institución, de lo que a ustedes como profesionales les esté dando un resultado apto. ¿Qué quiere decir? Que no hay un acceso vascular ideal para hemodiálisis, que no hay un antiséptico ideal, un material ideal, ¿no? Esto lo va a definir el índice de infecciones o de probables infecciones que puedan tener sus accesos vasculares. Porque de repente pudiéramos decir que utilicen clorexina por mencionar solo uno, pero habrá quienes en sus instituciones no cuenten con ello. Entonces dirán, bueno, nosotros hemos utilizado el isodine y pues nuestros índices de infección pues han sido dentro de los parámetros, ¿no? No hemos presentado una mínima parte. Entonces, eso es lo importante a la hora de seleccionar, ¿sí? Yo creo que lo importante es el tipo de técnica y el apego que tengamos con las técnicas de asepsia y antisepsia para el correcto manejo de nuestro acceso vascular, ¿sale? Y bueno, posteriormente a la conexión de este acceso vascular, pues es importante poner un membretito ahí de la persona que está realizando esa curación del acceso vascular, ¿sí? Eso, vuelvo a repetir, es apegado a lo que nos solicitan las guías y demás. Bien. También los cuidados o las intervenciones de enfermería tienen que ver en cuanto a la conexión del acceso vascular. Bueno, vuelvo a repetir, cada institución maneja su propia técnica y su procedimiento. Vamos a retirar los tapones, vamos a succionar en la parte de los lúmenes la sangre o la heparina que dejamos ahí para evitar que ese acceso vascular se pueda tapar.
vamos a retirarlo, vamos a conectar nuestras líneas, vamos a cerrar nuestro circuito, nuestro sistema look, como ustedes lo acostumbran a hacer. Y bueno, vamos a procurar en manera de lo posible evitar el intercambio rutinario de las líneas. De repente podemos tener ahí accesos vasculares, llamamos disfuncionales, cuando no nos da, ¿no? Cuando el lumen arterial no nos da, o en el caso del lumen venoso nos pone resistencia y demás. Bueno, el procedimiento, el hacer vuelvo a repetir, va acorde a lo que ustedes como instituciones tengan establecidos. Ajá. Pero bueno, es una indicación, es una sugerencia el tratar de dar estos intercambios. En la desconexión, pues bueno, vamos a llevar a cabo una adecuada anticoagulación en nuestro paciente, colocar los tapones esterilizados, los taponcitos, cubrir con una gasa seca y un apósito estéril. Ajá. Vuelvo a repetir, con lo que ustedes cuenten en sus diferentes instituciones. Perdón. Bien. En cuanto a la infección local del acceso vascular, como pronóstico, bueno, pues tenemos que detectar una técnica no aséptica a la hora de la curación del acceso vascular. Vamos a diagnosticar a través de que podamos encontrar secreción en el sitio de inserción y pues que estas características o este tipo de secreción nos dé pie a pensar que pudiera haber una infección de este acceso vascular. En cuanto al tratamiento, pues bueno, lo indicado es realizar una técnica de asepsia y antisepsia acorde a lo que tenemos establecido como institución y de ser necesario y bajo prescripción médica tomar un cultivo y si es necesario, pues bueno, iniciar con un programa, con un cuadro de antibiótico para nuestro paciente. En el caso de que pudiera haber la sugerencia o que se sugiera que hay una infección sistémica, pues bueno, tenemos que valorar de igual forma la técnica y bueno, lo vamos a poder diagnosticar con cierta sintomatología que puede presentar nuestro paciente, como pueden ser fiebre, escalofríos durante la terapia hemodialítica o posterior a terminar la terapia hemodialítica. Y bueno, el tratamiento va a ir encaminado también a toma de laboratorio, en este caso podría sugerirse un hemocultivo, ver un antibiograma y bueno, si fuera necesario, realizar el cambio de catéter. Bien. Cuando existe una probable trombosis en nuestro acceso vascular, puede ser sugerente que haya una inadecuada heparinización, una disfunción del catéter, lo vamos a diagnosticar por los bajos flujos que de repente nos dan, y nos está sugiriendo una obstrucción total. Es sugerente o se sugiere un cambio también de ese acceso vascular. Puede también pasar que el acceso vascular se pueda llegar a fracturar o llamamos que hay un acodamiento o una angulación de ese acceso vascular. Y pues bueno, aquí tendríamos que poner una principal atención a la hora de fijar ese acceso vascular, a la hora de sellarlo, y esto lo vamos a hacer mediante la visualización, ¿no? Y bueno, también en este caso, lo sugerible es realizar el cambio de este acceso vascular. Una de las prácticas, de las malas prácticas, de la mala praxis como conocemos, que también puede llegar a suceder y es un momento muy delicado en el que el profesional de enfermería debe de reconocer cuál es su participación en este momento, es cuando llega a haber un embolismo aéreo. Ajá. Este embolismo aéreo nos puede ocasionar que nuestro paciente pueda perder la vida. Ajá.
Debemos de reconocer, debemos de aceptar que este problema se puede dar y tenemos que estar capacitados, tenemos que estar adiestrados para el saber hacer en el momento que esto pudiera llegar a suceder. Me queda claro que nosotros lo menos que pretendemos es dañar a nuestros pacientes. Sin embargo, en ocasiones, por diferentes circunstancias, puede llegar que pase esta situación. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es cerrar todos los candados, pinzar, clampar todas nuestras líneas y evitar que ese aire llegue a más a nuestro paciente. Ajá, lo vamos a diagnosticar y eso yo les digo que es el síntoma pivote de que es sugerible que le entró aire a nuestro paciente, es que el paciente va a presentar una tos seca y recurrente en ese momento sin motivo aparente. De repente el paciente estaba bien y de repente empieza a toser de forma frecuente y es una tos seca. O de repente también te pueden llegar a decir que sienten algo raro en la garganta, que sienten comezón y empiezan con dificultad respiratoria y en unos grados mayores empiezan con cianosis y llegan a tener hasta relajación de esfínteres. Entonces, es aquí cuando tenemos que aplicar nuestras maniobras de Durán, que bueno, yo creo la mayoría de nosotros las conocemos, hemos oído hablar de ellas. Y es que bueno, vamos a poner a nuestro paciente del lado del lado izquierdo para favorecer esa salida de cúbito lateral izquierdo, para favorecer esa salida de aire. Vamos a extraerla si fuera necesario con una jeringa, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a poner puntas nasales a nuestro paciente y su posición en decúbito, en tren de Levo, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos, si nosotros actuamos de una forma inmediata en este momento, pues seguramente nuestro paciente va a salir adelante. No se vale decir no fue, no sé, no pasó, ¿sale? Esto es muy delicado y tenemos que empezar a evitar ese acúmulo, ese seguimiento en la cuestión de los eventos adversos y que bueno, que lo peor no sea eso, sino que lo peor pueda ser que pierda la vida nuestro paciente. Bien. Hablando de las recomendaciones para el autocuidado del acceso vascular temporal en nuestro paciente, pues bueno, siempre es necesario orientar al paciente en cuanto a su autocuidado y muchos de nuestros pacientes pues ya también tienen un cuidador primario. Ajá. Hay que hacer mucho hincapié que la higiene personal es de suma importancia, ¿sí? Siempre el baño diario, el cambio de ropa son de gran importancia para evitar cualquier situación que se pudiera presentar con mi acceso vascular. Vamos a orientar a nuestro paciente y le vamos a decir que no se debe de mojar ni manipular el acceso vascular, que cuando nuestro paciente se bañe, ¿sí? De preferencia coloque un nylon en el acceso vascular, ¿sí? Y lo pegue con un poco de micropor o de tela adhesiva y que de preferencia se bañe ya sea con una jícara o con una regadera de teléfono, ¿no? Y que moje lo menos posible ese acceso vascular, ya que sabemos que la humedad puede condicionar a que ese acceso vascular se pueda infectar. Le vamos también a recomendar a nuestro paciente que no se recueste del lado donde se encuentra el catéter. Ajá. Sabemos que el sueño pues es por sí es fisiológico y es normal y de repente me van a decir, bueno, ¿y cómo puedo evitar, no? Si lo puedo hacer inconscientemente. Bueno, se le sugiere pegar la cama a un lado de la pared y recostarse de ese lado para evitar que pueda girar durante el sueño que él pueda tener, ¿no? Es como que un tip que podemos darle al paciente. Le vamos a decir también que no debe permitir que alguien diferente al profesional de salud o al profesional del área de hemodiálisis toque o manipule su acceso vascular. Que ese acceso vascular no debe de ser utilizado para tomar muestras de laboratorio externas, ¿sí? A lo que es la terapia de sustitución. De igual forma, no es para administrar medicamentos externos a la terapia, ¿sí? Y le vamos a recomendar también a nuestro paciente que no se debe dejar tomar la presión arterial en el sitio
o del lado donde se encuentre este acceso vascular. ¿Sí? En este sentido, estamos ayudando a nuestro paciente y estamos tratando de educar y de que él preserve ese acceso vascular para que obviamente tenga una mayor funcionalidad y una mayor vida. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de las recomendaciones para el autocuidado del acceso vascular permanente. Sí, en este caso, bueno, ya mencionábamos que existen eh, fístulas arteriovenosas nativas del propio paciente y protésicas. Bien, las indicaciones para este tipo de acceso vascular van encaminadas obviamente a un paciente con hemodiálisis crónica. Tiene ventajas que es de estar bien desarrollado este acceso vascular, nos va a permitir un fácil acceso al torrente sanguíneo del paciente y nos va a permitir flujos sanguíneos de medianos a altos según se requiera para la terapia de hemodiálisis. Entonces, cuando este acceso vascular cumple con las características que se requieren, pues seguramente nos va a facilitar el poder nosotros brindar la terapia de reemplazo renal a nuestro paciente. Pero bueno, obviamente también puede presentar ciertas complicaciones, ¿sí? Puede también presentar un bajo flujo al inicio de su uso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que es un acceso vascular que está en un periodo de maduración, ¿sí? Y que a medida que estos vasos, que esta vena arteriorizada del paciente esté desarrollándose y empiece a crecer, por así decirlo, pues nos va a dar un mayor flujo, ¿sí? También puede presentar afecciones si el paciente llega a tener una hipotensión, si pueda tener un hematocrito alto o una estenosis. Puede presentar también edema de la mano o de la parte anatómica donde se encuentre situada la fístula. Pueden desarrollarse aneurismas, infecciones locales y también pueden presentar algo que se conoce como síndrome de Robb. ¿Sale? Entonces hay que estar muy, muy alerta a los signos, a los cambios que puede presentar este acceso vascular. Para la técnica, en relación a lo que tiene la intervención del profesional médico, pues obviamente es sumamente importante que el médico angiólogo que esté planeando realizar este acceso vascular en el paciente, pues utilice una técnica quirúrgica adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, que el médico, que el angiólogo tenga o que cuente con una experiencia amplia en la creación y el seguimiento del acceso vascular. ¿Sí? La elección del sitio de anastomosis y su preparación, que cuente obviamente con un instrumental adecuado, una magnificación, suturas y anestesia. Es decir, cuando un acceso vascular, y lo digo ampliamente en base a la experiencia que tengo, es cuando un acceso vascular, en este caso una fístula, no está bien diseñada, no está bien estructurada, no está bien realizada, seguramente va a ser una fístula que no va a ser funcional para la terapia de hemodiálisis. En mi experiencia me ha tocado ver en 2 ocasiones pacientes que le realizan este tipo de acceso vascular y que nunca dieron signos de que fueran funcionales. Es decir, estas fístulas, para saber que son funcionales, tienen que cumplir con ciertas características. Tiene que haber frémito, soplo, pulso, ¿sí? En la cuestión que les comento, pues bueno, no había presente ninguna de estas 3 partes que les comento. Entonces, una fístula que no tiene estas características va a ser una fístula que no va a ser funcional. Y ahí no vamos a depender de que si la maduración, de que si con el ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a este tipo de situaciones que también se pudieran presentar. En el caso de los accesos vasculares protésicos, ¿sí? Pues bueno, también van a tener ciertas indicaciones. Van a ser accesos vasculares que se deben de utilizar en una hemodiálisis para pacientes crónicos, pacientes obesos con venas de bajo calibre y
pacientes que tengan ausencia de estas venas adecuadas o de las venas que se requieren para la creación de este acceso vascular. Las ventajas que nos ofrecen los accesos vasculares protésicos son que es de fácil para canular y que también nos pueden ofrecer altos flujos a la hora de utilizarlos. Sí, yo les comentaba que, bueno, en la actualidad existen diferentes tipos de injertos o de prótesis, principalmente son de PTF, que es politetrafluoretileno, o Borotex, algunos lisos, algunos anillados, como muestran las imágenes, pero bueno, han dado buenos resultados en la práctica, han dado un buen resultado. Entonces, es bueno, es recomendable y los podemos utilizar. Pero bueno, desafortunadamente también nos ofrecen ciertas complicaciones. Y bueno, el paciente puede presentar desde un edema de la extremidad portadora del injerto, puede presentar secuestro de sangre en la mano, afecciones por una hipotensión, un hematocrito alto y una estenosis. También pueden desarrollar infecciones locales y sistémicas y puede existir un sangrado prolongado, ya que obviamente es un material externo al organismo de nuestro paciente y pues que no van a tener las mismas características en cuanto a su fisiología. Entonces probablemente el tiempo de coagulación o de hemostasia a la hora de terminar la sesión de hemodiálisis pudiera prolongarse o pudiera hacer que exista un sangrado excesivo. Y bueno, como marca aquí, como pueden ver esta imagen, cuando este tipo de accesos vasculares llegan a presentar algunas características como las que ya mencioné, pues la indicación es desmantelarlas. Hay que quitar ese acceso vascular, hay que desmantelarlo porque puede poner en compromiso la extremidad de mi paciente. ¿Sale? Bien, en cuanto a las acciones o los cuidados de enfermería en la conexión del acceso vascular, pues obviamente también van en relación con las acciones esenciales de seguridad para nuestros pacientes, ¿sí? Siempre a la hora de que nosotros como profesional de enfermería vayamos a abordar este acceso vascular, pues hay que hacer una valoración física previa de la FAP, que obviamente va a haber ahí algunas alguna técnica de valoración que va a incluir palpación, auscultación, visualización del acceso vascular, donde, como ya les mencionaba, vamos a buscar que ese acceso vascular no tenga ninguna situación que nos sugiera infección del acceso vascular, ¿no? Puede ser que tenga datos de infección. Si nosotros estamos detectando ahí que hay calor local, que hay enrojecimiento, que hay edema, ¿sí? E incluso puede haber salida de material purulento de ese acceso vascular. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que realizamos nuestra valoración física de ese acceso vascular. Debemos de llevar a cabo una adecuada asepsia, una técnica de conexión del acceso vascular. Vuelvo a insistir, la que ya su institución tenga establecida como tal. Vamos a determinar si hay laceración o desgaste de la fístula, esto en cuanto a la rotación del sitio de punción. Sabemos que existen las técnicas de canulación del acceso vascular y pues bueno, obviamente la que pretendemos y la que buscamos y que estoy seguro que todos realizan es la de técnica escalonada, ¿no? Esto pues bueno, sabemos que ofrece ciertas ventajas a la hora de canular ese acceso vascular. Vamos a determinar los datos de hipercoagulabilidad inherentes a nuestro paciente. Vamos a realizar una correcta fijación de las agujas y de las líneas de nuestro circuito extracorpóreo a la hora de conectar a nuestro paciente y sobre todo también vamos a llevar una vigilancia continua en el estado hemodinámico de nuestro paciente durante la hemodiálisis. ¿Vale? Sabemos que es la valoración pre,
trans y post-hemodiálisis. Entonces, todas estas intervenciones que realizamos nosotros pues van encaminadas precisamente a ese autocuidado y a ese funcionamiento del acceso vascular. Bien. En cuestión, en lo que se refiere a la desconexión de ese acceso vascular, pues también vamos a verificar que el área se encuentre cerrada y fuera de corrientes de aire. Vamos a realizar los registros de nuestras intervenciones. Acuérdense que todo lo que realicemos tiene que estar evidenciado porque así se nos solicita. Y lo que, como se dice, que lo que no está escrito en derecho no está hecho. Entonces, hay que apegarnos a ese principio y pues también hacer nuestras anotaciones de enfermería de nuestro paciente con ese acceso vascular. Tenemos que informar a nuestro paciente del procedimiento que vamos a realizar, que en este caso, bueno, es su desconexión. Él debe de saber lo que nosotros vamos a hacer porque de alguna manera el paciente también debe de apoyarnos o debe de comprometerse de cierta forma para que ese procedimiento lleve a cabo de la mejor manera. Vamos a llevar también nuestra adecuada higiene de manos. Vamos a realizar nuestra técnica de desconexión de la FAP acorde al procedimiento que maneja nuestra institución. Vamos a realizar la presión en el acceso vascular para llevar una adecuada hemostasia. Vamos a colocar en cada punto de punción una banda adhesiva, un curita, como se muestra en la imagen, ¿sí? Y bueno, vamos a dar continuidad al egreso seguro de nuestro paciente fuera de las instalaciones, fuera de la unidad de hemodiálisis, ¿sí? Esto con el acompañamiento, obviamente, de todos los que integramos esta parte o este equipo de la unidad de hemodiálisis. Bien. Las recomendaciones en cuanto al autocuidado de este acceso vascular, pues bueno, también van encaminadas a la higiene. Es sugerible, siempre debemos de mantener esa línea con el paciente. Siempre la higiene personal, el baño diario, el cambio de ropa, pues son de suma importancia. Es importante mencionarle al paciente que debe de tener un apego en lo más posible a su peso seco. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que el paciente no se apegue a un peso seco, pues puede condicionar ciertas complicaciones durante el tratamiento. Ajá. Y esto puede conllevar a una hipotensión severa que puede dañar este acceso vascular. Entonces, es importante mencionarle eso a nuestros pacientes. Es importante también decirle que no debe dejar que le chequen la presión arterial en el miembro portador de la FAP, que no se debe recostar del lado donde se encuentra este acceso vascular, que no debe de cargar objetos pesados con el miembro portador de la FAP, no debe de utilizar anillos, pulseras, reloj o algún otro objeto en el miembro portador de la FAP, ¿sí? Nada que comprometa la circulación sanguínea de ese miembro portador. Que no debe de permitir que alguien diferente también al profesional de salud manipule ese acceso vascular, que no debe de permitir que le tomen muestras de laboratorio, muestras sanguíneas o que le ministren algún tipo de medicamento a través de ese acceso vascular. Nada que no sea referente al profesional del área de hemodiálisis, ¿sí? Esas recomendaciones nosotros debemos de hacérselas saber al paciente porque, vuelvo a repetir, van encaminadas al cuidado, al autocuidado de ese acceso vascular, que es lo que pretendemos en ese momento. Bien. Pues bueno, ya para terminar, es importante que todos ustedes recuerden que el autocuidado se define como el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y el desarrollo posterior. ¿Sale? Es muy importante tomar esto en cuenta. Y bueno, recordemos que el cuidado adecuado del acceso vascular va a favorecer la maduración y va a prevenir la aparición de complicaciones y va a prolongar la supervivencia del mismo. ¿Sale? Bien. Y bueno, quiero compartir con ustedes este texto que encontré
en el libro de Acciones a favor de los accesos vasculares para hemodiálisis en México, que dice, y va en relación a lo que estamos platicando, los mayores logros se dan cuando se juntan la voluntad y el trabajo coordinado de grupos que tienen un objetivo en común. En este caso, nuestro equipo, nuestro paciente, nosotros como profesional médico y de enfermería y obviamente nuestro cuidador o el familiar que atiende a este paciente, somos ese equipo, somos ese somos los que debemos realizar ese trabajo en equipo de forma coordinada. Ajá, y que seguramente tiene que dar un buen resultado. Ajá, y nuestro objetivo principal en este momento es que nuestro paciente en terapia de reemplazo renal cuente con un acceso vascular que le va a permitir seguir con vida. Esta es la bibliografía de donde apoyé la presentación de la cual les acabo de platicar. Y pues bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Víctor, amigo y servidor, y pues agradezco la atención que tuvieron para con un servidor. Muchas gracias. Claro. ¿Cuáles son los catéteres de mayor calidad? Bueno, esta pregunta es un poquito controversial. Como yo mencionaba, no hay un acceso vascular ideal. Ojalá lo hubiera, ajá, pero yo creo que va a depender mucho en cuanto a la forma en que nosotros los cuidemos y los preservemos. Sí, yo en el tiempo que tengo de experiencia, sinceramente no he visto un acceso vascular ideal y que yo diga, este es el mejor. Que sí, lo recomendable es un acceso vascular permanente, en este caso una fístula, que nos va a permitir ese abordaje con nuestro paciente. Sí, pero en cuanto a catéteres de mayor calidad, pues bueno, va a depender mucho de laboratorio, de la ficha técnica, del uso, de la intervención que tengamos todo el equipo multidisciplinario que ya mencioné. Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta. Dice, desafortunadamente hay pacientes que entran con la misma ropa de la calle a su sesión. Algunos, no todos, algunos se molestan cuando les indicamos que tienen que llevar una pijama o ropa especial para su terapia. Sí, eso suele pasar y se da mucho en diferentes instituciones. Pero yo siempre he pensado que en medida de que nosotros tratemos de concientizar a nuestro paciente, él debe de entender que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros implementamos en nuestras unidades de hemodiálisis va encaminado a la protección y a la seguridad de él como paciente, de él como usuario. ¿Sale? Entonces ahí sí tiene mucho que ver el trabajo que nosotros hacemos en cuanto a la capacitación y la orientación de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí una oportunidad de mejora, todos los que nos dedicamos a este tipo de atención, y yo creo que puede dar un buen resultado. Se los puedo comentar como experiencia personal. Sí, de repente cuesta un poco de trabajo, pero a medida en que somos continuos, damos continuidad a lo que establecemos, el paciente se va habituando y lo va entendiendo, lo va comprendiendo de la mejor manera, siempre con el objetivo y hacérselo saber que es por su bienestar, por su beneficio. ¿Sale? Dice Rocío Medina, ¿con cuántas unidades de heparina recomienda el sellado de este catéter? Bueno, realmente ha habido estudios, ha habido artículos que hacen mención acerca de lo que es la heparina. Realmente va a depender en cuanto a los resultados que ustedes obtengan en el funcionamiento de ese acceso vascular.
En mi práctica, por ejemplo, yo puedo mencionarles que nosotros hacemos un sellado del catéter colocando 10 mililitros de solución fisiológica, una permeabilización de 10 mililitros de solución fisiológica en cada uno de los lúmenes y colocando 2 mililitros de farina de 5,000 unidades en cada lumen. Ajá. Va a depender, vuelvo a repetir, de lo que ustedes cuenten en sus instituciones y de qué tan funcional haya sido para este caso. Entonces, por eso es importante el seguimiento que nosotros damos en el seguimiento en la atención diaria, ¿no? ¿Cómo viene ese acceso vascular? ¿Qué estamos viendo en ese acceso vascular? ¿Está siendo funcional? ¿No lo está haciendo? ¿Qué podemos hacer para que mejore? ¿Sale? Dice Adri Hernández, ¿cuánto tiempo es recomendable tener un catéter Majurca? Bueno, según la bibliografía, como yo les comentaba al inicio, esos catéteres se supone o se entienden que debe de ser de un corto periodo. Ajá. No es recomendable tener un acceso vascular temporal en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque a la larga, con el paso del tiempo, este acceso vascular va a ocasionar una estenosis del lugar o del sitio donde se encuentre, lo cual nos va a traer una complicación más adelante o a futuro si nosotros lo que queremos es planear un acceso vascular definitivo en ese paciente. Entonces, no es recomendable tenerlos por mucho tiempo. Sin embargo, y vuelvo a repetir, como se ha presentado, he encontrado pacientes que tienen de 3, 4 años con ese mismo acceso vascular y que al momento no han tenido ningún problema, no se han infectado, no se han coagulado, etcétera. Entonces, pues tiene mucho que ver eso también, pero no es lo más recomendable. Dice Eric Sandoval, ¿cómo engordo las venas? Bueno, para la cuestión del desarrollo del acceso vascular y llamamos un periodo de maduración del acceso vascular, pues bueno, tiene mucha relación con lo que son los ejercicios, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que ese acceso vascular madure y hay un periodo de maduración. Por ahí mencionan las guías Kadoki para el manejo del acceso vascular en cuanto a la regla de 6, ¿no? Que nos dé un flujo de 600, que tenga un cuerpo de 6 centímetros como mínimo, etcétera. Entonces, bueno, ahí va a depender mucho la orientación que nosotros damos al paciente en cuanto a los ejercicios. Algo que es importante mencionarles es que si una fístula no madura en un periodo de 3 meses como mínimo, ajá, o más bien como máximo, va a ser una fístula que difícilmente va a madurar con el paso del tiempo, ¿sí? Una fístula que no madura en cierto periodo, ¿sí? No va a madurar y va a ser una fístula que va a ser disfuncional siempre. Dice Gwen Hernández, ¿cuánto tiempo es la vida útil de un catéter temporal? Pues bueno, es lo que les comentaba, va a depender mucho. Las guías pues nos mencionan que no deben de ser accesos que estén mucho tiempo y pues bueno, va a depender también del cuidado que se les dé. Dice Kenny Pérez Nava, cuando disfunciona la FAB, ¿se puede realizar en otro brazo? Sí se puede realizar. Obviamente debe de haber una evaluación, debe de haber un seguimiento de este paciente y debemos de ver si este paciente es candidato para poderle realizar otro acceso vascular en la otra extremidad. Por eso es importante, como yo les mencionaba, preservar las venas y las arterias de nuestro paciente. Ajá. Si nosotros llevamos a cabo esta educación y este autocuidado con nuestro paciente, seguramente vamos a poder poder desarrollar otro acceso vascular en este paciente. Pero si nosotros no llevamos este seguimiento, este autocuidado, esta orientación,
pues eso nos va a complicar a que nuestro paciente pueda adquirir o pueda obtener un nuevo acceso vascular. ¿Sale? Pues bueno, no tengo más preguntas. ¿Sí? Ok. Pues bueno, de mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco su atención y espero que lo que platicamos en esta tarde pues sea de utilidad para todos ustedes. En esta ocasión tengo entendido que pues pueden acceder a este tipo de pláticas pues cualquier tipo de personas. Me refiero a que pueden acceder pacientes, familiares, profesional médico, de enfermería, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que yo intenté en esta hora y 10 minutos, pues fue tratar de compartir algo de mi experiencia con ustedes y pues de hacerles esa invitación a que cuidemos de estos accesos vasculares que representan la forma de subsistencia de nuestro paciente con enfermedad renal. Les vuelvo a agradecer, mil gracias a Somedit por la invitación y mil gracias a todos ustedes por acompañarme en esta tarde. Mi nombre es Víctor Cruz y estoy para servirles. Muchas gracias.